¿De qué sirve moverte todo el tiempo si nunca logras quedarte en ningún lugar? Y si la clave de tu éxito no estuviera en avanzar más rápido, sino en aprender a sostener lo que construyes. Antes de comenzar, te recuerdo que en este canal comparto pataquís desde una visión contemporánea y consciente. No hablo de rituales ni temas litúrgicos, simplemente interpreto cada historia desde una óptica diferente. Si esta mirada te aporta claridad, reflexión y crecimiento, entonces este espacio es para ti. El viento que no se queda y el suelo que permanece. En el cielo, antes de que los caminos fueran recorridos por los hombres, Juan Meiji observaba lo que muchos no podían ver: el destino. Fue entonces cuando dos fuerzas se presentaron ante él: Fefe, el viento, y Aye, el suelo. Dos naturalezas opuestas, dos formas de existir, dos destinos a punto de definirse. Venían hacia la tierra, y como todo aquel que desciende, necesitaban orientación. Juan Meiji habló con claridad. Si quieren estabilidad, si quieren permanecer, deben honrar su camino antes de caminarlo. Les indicó realizar ofrendas sencillas, pero profundas: una hoja de palma, una pluma de cotorra, una oveja, y entregar a Echu lo que le corresponde. No era un simple acto, era una alineación con su propio destino. Ale escuchó, sin discutir, sin cuestionar, sin sentirse superior. Actuó. Fefe, en cambio, no. El viento era veloz, inquieto, eléctrico. Se sentía suficiente, se sentía por encima del consejo. No lo necesito, pensó. Yo puedo solo. Y así ambos descendieron. Pero al llegar al límite entre el cielo y la tierra, sus caminos se separaron. Ale tocó la tierra y se quedó. Se convirtió en base, en sostén, en refugio. Todo lo que llegó después, plantas, animales, vida, tuvo que inclinarse ante él, tocar el suelo con la cabeza, reconocer que sin base no hay existencia. Fefe también llegó, pero no se quedó. Iba y venía, subía y bajaba, pasaba, pero no permanecía. Nunca construyó un hogar, nunca creó raíz, nunca dejó huella. Se volvió invisible, intocable, pero también inestable. Podías sentirlo, pero no podías verlo. Y así quedó escrito: el suelo, eterno; el viento, pasajero. Bien, hasta aquí la historia. El pataquí que nos está mostrando ya dentro de las historias. Aquí comenzamos ya con las historias de Babao Juan Meiji. Y la primera nos está hablando de una historia, de un concepto muy claro: la estabilidad versus la inestabilidad. ¿Qué es lo que nos está enseñando Ifá a través de esta historia? No es quien más se mueve el que prospera, el que sea más rápido, sino quien aprende a sostener lo que construye. Ya al final de Irosomei veníamos hablando de sostener, de mantener, de proteger lo construido. Juan Meiji retoma de cierta forma este concepto, pero lo lleva un poco más allá. Es el hecho de poder establecerte, y después de establecerte, entonces es tener ese soporte, esa base que te permite construir lo que tú quieras sin el riesgo de que se caiga. Aquí el enfoque está en las bases, ¿sí? En la estructura, no en la construcción ni en protegerla del ambiente. Es otra forma distinta de proteger lo que estás haciendo, lo que estás creando. ¿Qué es lo que nos está representando, lo que nos está mostrando a Fefe, el viento? Nos representa, o aquí simboliza, la mente inquieta, el impulso, la velocidad sin dirección, esa impulsividad que tenemos.
Es talento sin estructura, es movimiento, por decirlo así, sin una raíz. Simplemente hay que observar el viento. Aquí se trata de observar las cualidades, las características de cada uno de los personajes de la historia y ponernos en su lugar. El suelo, Ale, simboliza la estabilidad, la paciencia, el compromiso. Es la base que permite que todo lo demás exista. Son los cimientos, por decirlo de alguna manera. En el Evo, el sacrificio que les marcaron, les pidieron una pluma de cotorra. Es la palabra, el consejo, la sabiduría que se transmite. Recordemos el simbolismo que existe en la religión sobre este animal y sobre todo sobre sus plumas tan coloridas, que incluso representan la corona. Son la corona de Batalá. Es escuchar o ignorar lo que define el destino. ¿Ok? La hoja de palma es el crecimiento sostenido. Hay que observar la palma como es. Es la evolución natural. No es el crecimiento, no es el tronco del árbol, sino lo que empieza a florecer. Es ese crecimiento, es el resultado de lo que estamos creando. No crecer rápido. Una palma tarda años en crecer. Es crecer firme, seguro. Se pidió dar una oveja. ¿Quién nos muestra aquí el carácter o el simbolismo que tiene la oveja? ¿Cómo es? ¿Cómo se comporta? Es un animal humilde, representa la entrega, la disposición a alinearse tal vez con algo más grande que uno mismo. Hay que observar el carácter de estos animales y de estos objetos. Llega un momento cuando bajan a la tierra que se separan. ¿Sí? El suelo toma por un lado y el viento toma por otro. Llega un punto donde las decisiones internas crean caminos irreversibles, cosas que tú mismo decidiste y que tú dices, bueno, yo me voy por acá. Creas una división en donde tú tienes que tomar una decisión, una u otra. No hay decisiones buenas ni malas, simplemente hay decisiones. Y tú decides, te deja esa libertad. Ahora, vamos a ver qué es lo que sucede desde el punto de vista del viento de Fefe. Este camino nos advierte sobre el peligro de vivir en constante movimiento sin dirección. Y ojo, aquí la palabra es esta, estabilidad y dirección. Podemos ver cómo nuestra mente actúa precisamente como el viento. ¿Quién se percata, quién está pendiente al tanto todo el tiempo de lo que está pensando? ¿Quién puede controlar sus pensamientos? Sí, es cuestión de ponernos a observarnos, a meditar un poco sobre nosotros mismos y nos vamos a dar cuenta que nuestra mente es como el viento. El viento, en cierta forma, eres tú cuando empiezas muchas cosas, pero no terminas ninguna. Te sientes capaz, pero no escuchas. Que fue exactamente lo que hizo Fefe. Cambias constantemente sin construir nada sólido. Aquí el mensaje es muy claro. No todo lo que se mueve avanza, y no todo lo que es fuerte es estable. El viento se mueve incluso con una fuerza y una violencia impresionante. ¿Pero qué hace? Destruir solamente. Imagina que tu mente, que tus pensamientos tienen la fuerza, la violencia y el tamaño que puede generar el viento. ¿Qué vas a hacer? Solamente destruir. El viento tenía muchísima fuerza, sí, pero no tenía estabilidad. Tú puedes ser exactamente eso. De hecho, si tú eliges este camino, entonces te está diciendo que eres una persona fuerte, pero no tienes estabilidad. ¿Y de qué te sirve entonces? El viento enseña desde el error. La falta de humildad te vuelve invisible en resultados. Eso fue exactamente lo que hizo el viento. Ignoró el consejo, dijo, yo puedo todas y no necesito de hacer ningún sacrificio. ¿Ok?
Si nos vamos por el lado de Aleph, del suelo, este camino nos está revelando el poder de la constancia, la paciencia y la obediencia consciente. No es obedecer a ciegas, ojo. No es nada más porque me lo dicen, es porque hay condiciones, hay situaciones que ya nos dimos cuenta y que nosotros queremos lograr, y para lograrlo tenemos que seguir un cierto proceso, que fue exactamente lo que hizo el suelo. En este punto, tú eres el suelo si escuchas antes de actuar, si pones atención, si construyes paso a paso y no con fuerza, violencia y agresividad. Te conviertes en base para otros. Y velo en el área de tu vida en la que tú lo quieras ver. Aquí el mensaje es muy potente. Lo que se sostiene, crece. Ojo con la palma, la hoja de palma que pidieron en el Evo. Lo que tiene raíz permanece. El suelo pedía ser esa raíz, esa base para que todo lo que llegara después pudiera prosperar. Tú te conviertes en esa plataforma para que todo lo que llegue después de ti empiece a prosperar. El suelo enseña desde la sabiduría, mientras el viento lo hace desde el error. El suelo lo hace desde la sabiduría y la conciencia. La estabilidad no es lentitud, es poder acumulado. Si nos vamos por el tema personal, puedes tener talento, energía y tal vez capacidad, de hecho la tienes. Pero si no desarrollas enfoque y constancia, te conviertes en algo como el viento. Tienes todo el potencial, todo para poder hacerlo, pero no escuchas, no haces las cosas necesarias y te pierdes, te vuelves invisible. ¿Tú puedes ver el viento? No, ¿verdad? Bueno, si tú te conviertas en el viento, vas a ser igual de invisible. Todo el mundo va a saber de lo que haces, pero no te van a poder ver. Este camino favorece a quien deja de dispersarse y empieza a sostener hábitos. Vamos a enfocarlo por este lado. Hay muchas interpretaciones, yo te doy solamente una, la que me viene en este momento a la cabeza. Hábitos, constancia, perseverancia, tranquilidad, calma. Hacer las cosas con paciencia, poco a poco, creciendo, lentamente pero de forma estable. El viento entra y sale, el suelo permanece, ¿ok? Las relaciones necesitan presencia, necesitan estabilidad y compromiso para poder sostenerlas. No basta con aparecer, hay que quedarse, hay que establecerse. Relaciones personales, relaciones laborales, relaciones familiares, amigos, cualquier tipo de relación que tú quieras tener, necesitas tener una base para poder hacer que eso prospere. La riqueza, por ejemplo, no se construye con impulsos, sino con estructura. Me puedes decir, ¿y si me gano la lotería? Puede ser, pero bajo el astral que te maneja Juan y Mei no opera esos pulsos de suerte. Aquí está hablando de una estructura, de una disciplina, de cosas construidas con un proceso. El viento genera ideas, es la parte invisible, la parte espiritual si lo queremos ver así. El suelo las convierte en resultados. Aquí Fa lo que te está diciendo es que tú tienes que empezar a materializar, tienes que empezar a ejecutar, a actuar, no solamente a pensar. Pensando no llegas a ningún lugar. Sin base no hay prosperidad sostenible. Pero tienes que actuar. Porque también te está diciendo Ifá que tú eres una persona que piensa demasiado las cosas. Mijo, deja de pensar y ponte a actuar. Ejecuta para que logres materializar las ideas que tienes, que muchas son muy buenas ideas, pero si tú no las aterrizas, ahí se van a quedar y se van a perder, tal como le pasó al viento. ¿Cómo podemos aplicar eso en nuestra vida diaria? Fíjate, haz este ejercicio. Vas a identificar
¿En qué área estás siendo como el viento? Inestable, disperso, inconstante. Luego vas a definir una sola cosa que vas a sostener. Ojo que nada más te pido una. Un hábito, un proyecto, una decisión. Y no tiene que ser muy grande. Y te vas a comprometer a mantenerlo durante 21 días sin interrupción. Si por X o por Y lo llegas a interrumpir, vuelves a comenzar. Desde cero hasta completar los 21 días. Y esto tiene su porqué. No es nada más al azar. No cambies, no ajustes, no abandones. Solo sostén, mantente. Adquiere esa disciplina. Este camino no trata de dejar de moverte, de que dejes de moverte, sino de aprender a quedarte, a permanecer. Porque puedes ser fuerte como el viento, pero si no construyes tu base, tu vida será pasajera, tus proyectos van a desaparecer. En cambio, cuando decides ser como el suelo, cuando eliges sostener, cuando aprendes a permanecer, te conviertes en aquello sobre lo que todo lo demás puede existir. Y entonces dejas de ser invisible para volverte indispensable. Ojo con esto último. Bien, hasta aquí la historia. Si este patagui te dejó una idea clara o una reflexión útil, te invito a darle like y a suscribirte para continuar explorando estas historias desde una mirada consciente y contemporánea. Déjame tu comentario con el aprendizaje que te llevas hoy. Eso me ayuda a saber qué temas te aportan más. Y si sientes que este mensaje puede servirle a alguien más, compártelo con esa persona. Nos vemos en el próximo episodio.